La salud pública en México. En 1841 se instituyó en México el Consejo Superior de Salubridad, compuesto solo por 6 miembros y perteneciente al ramo de la beneficencia pública. Durante esa época hubo una gran gama de instituciones dedicadas al cuidado de la salud, con sede en la Ciudad de México, entre las cuales podemos destacar la Academia Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina y el Consejo Superior de Salubridad. Estas instituciones cumplían a medias sus funciones, pues no efectuaban aspectos fundamentales vigentes en esa época, referidos a la salud pública, aspectos que, dicho sea de paso, estaban muy ligados a la idea de la modernidad. Un claro ejemplo fue el del Consejo. El establecimiento de dicha institución dice mucho de las preocupaciones gubernamentales por mantener el buen estado de salud entre la población mexicana, aunque, como señala Irán Félix Rosas, en términos generales, entre 1841 y 1880, las tareas del Consejo eran un listado de buenas intenciones. Su desempeño intermitente estuvo marcado por conflictos políticos, carencia de recursos y la relativa desorganización del país. A la luz de las acciones emprendidas, es posible afirmar que la consolidación de este organismo técnico, consultivo, normativo y ejecutivo de la salud pública mexicana comenzó en 1880. Debemos resaltar que algunas medidas de higiene pública existían ya desde épocas tan antiguas como la colonia. La recolección de basura, el entierro de los difuntos y las cañerías dan cuenta de destellos de modernidad. Estas medidas en general no eran completadas en su totalidad debido a la falta de fondos y porque algunas eran encomendadas a civiles que debían correr con los gastos, es decir, que se pretendía que se realizasen con fondos privados y contribuciones mediante una suerte de rifas. Fue el virrey Revillagigedo quien ordenó el traslado de las basuras hacia fuera de las garitas, con el fin de mantener la limpieza en las calles y así fomentar las buenas costumbres, aunque esta medida tuvo que ser cancelada por falta de fondos. Se tenía la idea, mas esto no quiere decir que se llevase a cabo en su totalidad. En 1876, Porfirio Díaz se declaraba presidente de México, y con esto se abría una nueva etapa en la historia de México, algo confusa por la historiografía posrevolucionaria y, valga decirlo, la historia oficial. Desde su ascenso al poder, Díaz logró lo que nadie había conseguido hasta el momento, generar estabilidad política en el país. Esto daba pie a que el gobierno pudiera concretar los recursos económicos en distintos aspectos de orden público, de mejoramiento y modernización. El proyecto modernizador porfiriano buscaba que la capital se convirtiera en una ciudad limpia, ordenada e higiénica, en donde las enfermedades epidémicas y no epidémicas estuviesen controladas. Si bien el ideal del gobierno de Díaz era modernizar todo México, el efecto fue paulatino. Al tratarse de un gobierno centralista, la capital fue la primera en recibir los efectos. Uno de los logros del gobierno del general fue destinar el dinero que se recaudaba de los impuestos a los juegos de azar y las multas a la beneficencia pública a cargo del Consejo Superior de Salubridad. Además, se emitió un reglamento durante 1881 donde se declaraba que en el hospicio de pobres se atenderían 600 internos y el 21 de enero de 1882 se celebró el Congreso Higiénico Pedagógico, en el cual se abordaron temáticas relacionadas con la salud y la higiene en las escuelas. Este modelo ideal buscaba enseñar a los mexicanos desde corta edad a mantenerse limpios y sanos y, lo que era más importante, a mantenerse un medio de desarrollo limpio para evitar enfermedades. Era el ideal de progreso reflejado en la sociedad. Una sociedad limpia representaba una sociedad sana y una sociedad sana representaba una sociedad moderna. Al término de la década de 1980 se fundaron dos de los primeros institutos dedicados a la investigación, el Instituto Médico Nacional y el Instituto Geológico. En este sentido, es importante señalar que los hospitales no fueron la excepción. En 1895, el médico Eduardo Lisiaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad, y el ingeniero Roberto Gayol comenzaron el proyecto de construcción del Hospital General, el cual abrió sus puertas en 1905. Esto se debía principalmente a la falta de hospitales higiénicos y ventilados, en condiciones propicias para el tratamiento de los enfermos. Proliferaban hospitales que habían sido fundados a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que carecían de las condiciones necesarias para ser considerados higiénicos. En 1870 surgió entre los médicos mexicanos un interés por las enfermedades hereditarias. Incluso enfermedades de nacimiento como la ceguera eran ya tratadas en la época, con la gran variedad de oftalmoscopios que se importaban desde Europa.
El papel que jugaron los médicos fue fundamental para la conciliación de las reglamentaciones sanitarias dentro del país, pues consiguieron aportar cientificidad a través de formas de control de la charlatanería, aproximadamente desde la tercera década del siglo XVII, y ello se hizo con medidas expedidas por organismos legisladores regulados por médicos, y no como antes por la Iglesia. Las acciones reguladoras de los organismos coordinados por los médicos fueron decisivas en el rumbo que tomaría el país respecto a las políticas sanitarias. En 1887, Eduardo Lisiaga visitó el laboratorio de Louis Pasteur en París y recibió ahí el virus atenuado de la rabia en el cerebro de un conejo. Lo trasladó a México y reprodujo el virus según la técnica aconsejada para fijarlo, y el 23 de abril de 1888 vacunó al niño Isidro Delgadillo. Las acciones de salud pública del gobierno a cargo de Porfirio Díaz se extendieron por todo el territorio mexicano. A principios de 1885 se creó un reglamento para la aplicación de la vacuna contra la viruela en los territorios de Baja California, Tepic y el Distrito Federal, que fue aprobado en mayo de ese año. Aparte de la campaña contra la viruela, se llevó a cabo otra para combatir la epidemia de peste que cundía en Mazatlán y, según algunos rumores, en Baja California. A principios de 1903, cuando la epidemia se vio disminuida, se hicieron cientos de copias de un ejemplar para la prevención de la peste. Además, se realizó una campaña a nivel nacional para hacer frente a la fiebre amarilla y el paludismo. Otra contra la tuberculosis que oficialmente empezó en 1907 y otra contra la sífilis de manera permanente. Es a principios del siglo XX cuando el Estado mexicano empezó a participar en ciertas actividades de salud pública. Anteriormente los hospitales no eran instituciones médicas ni la medicina una profesión hospitalaria. Funcionaban estos bajo esquemas de caridad. Quienes trabajaban en ellos lo hacían para expiar culpas o servir a Dios atendiendo a los desprotegidos. En México, la historia de los derechos sociales está ligada a la desigualdad. Si bien en la Constitución de 1917 se lograron conjugar las garantías individuales y los derechos sociales, el modelo corporativo de distribución emanado de la Revolución necesariamente conllevó a un ejercicio diferenciado de derechos y, por lo tanto, de la ciudadanía desde su definición más amplia. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el sistema de salud abarca todas las organizaciones, las instituciones y los recursos de los que emanan iniciativas cuya principal finalidad es mejorar la salud. Por sistema de atención sanitaria, en cambio, son las instituciones, las personas y los recursos implicados en la prestación de atención de salud a los individuos. El diseño del sistema de salud en México ignora el criterio de repartición universal de satisfactores, fundamento de los derechos humanos, ya que fue concebido de tal forma que la población organizada y asalariada fue la receptora de los beneficios de la seguridad social, entre los cuales se encuentran el acceso a los servicios sanitarios. Así nacieron las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, que atendían a la población inserta en el sector formal de la economía. En 1905 nace el Hospital General de México. 1917 se crea el Consejo de Salubridad General. 1922 se crea la Escuela de Salubridad, la primera de América Latina, formadora de profesionales de la medicina, hoy denominada Escuela de Salud Pública de México. 1925 se amplía el ámbito de influencia de los servicios sanitarios del país, de los territorios, puertos, fronteras y a todas las entidades federativas. 1931 con el apoyo de la Fundación Rockefeller y por iniciativa del Departamento de Salubridad Pública, nacen en 1931 los servicios de higiene rural con servicios de vacunación, higiene escolar y materno-infantil. 1935. Se crea el Servicio Social para extender la atención a la salud a las comunidades rurales del país y para profundizar el conocimiento del Departamento de Salubridad Pública sobre las condiciones locales de salud. 1937. Nace la Secretaría de Asistencia Pública, con el que se fusionaron el Departamento de Asistencia Social Infantil y la Junta de Beneficencia Pública. 1943. Nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia, fusionando el Departamento de Salubridad Pública en la Secretaría de Asistencia, así como la primera generación de reformas del sistema de salud, la Ley del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 1944. Da inicio a la prestación de servicios por parte del IMSS en el Distrito Federal. De 1958 a 1964 se afianzan las reformas para ampliar la cobertura de salud hasta alcanzar niveles de un 17% de la población nacional. 1960. Con las reformas del artículo 123 constitucional que otorgó
otorgó derechos sociales a los trabajadores del Estado, nace el ISSSTE. A finales de 1970 llega a su límite el modelo sanitario. Los servicios se encarecen con la demanda, el sistema no llegaba a la población rural, las enfermedades no transmisibles se incrementaron y se recurre al servicio privado. 1979. Se implanta el programa IMSS-Coplamar, denominado después IMSS Solidaridad y luego IMSS Oportunidades, para ofrecer cobertura a la zona rural. 1982 a 2002, segunda generación de reformas. Sustituye al Código Sanitario la nueva Ley General de Salud. Se cambia el nombre a Secretaría de Salubridad y Asistencia por Secretaría de Salud y los servicios de salud para la población asegurada se descentralizan en los gobiernos estatales. 2003. Creación del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular. México mantiene un sistema de salud que nació dividido al separar a la población entre aquellos que tenían derechos sociales perfectamente definidos, a quienes llamó derechohabientes, y aquellos que eran sujetos a la acción asistencial del Estado, a quienes eventualmente se les denominó población abierta. El sistema de salud en México está conformado por dos sectores, el público y el privado. El sector público incluye a las instituciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y las instituciones de seguridad social para los trabajadores de los gobiernos estatales, así como a las instituciones y programas que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, SS, Servicios de Salud, IMSS Oportunidades. El sector privado incluye a las compañías aseguradoras privadas y a los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, en general bajo un sistema lucrativo. Es en esta división del sector, inspirada en el corporativismo de la época, donde puede identificarse gran parte del origen de la realización desigual del derecho a la salud en México, la universalidad y la no discriminación, principios esenciales de los derechos humanos, estaban claramente ausentes bajo este esquema. Si bien en teoría la Secretaría de Salud debía atender a la población sin seguridad social, las deficiencias estructurales de esta institución, principalmente la falta de personal e infraestructura, la desigual distribución de recursos entre entidades y la importante diferencia existente entre el financiamiento de la salud pública con respecto a las instituciones de seguridad social, derivaron en una institución endeble y con un importante déficit de recursos de todo tipo, con mínima capacidad resolutiva y, por lo tanto, incapaz de responder íntegramente a las obligaciones del Estado mexicano en la materia.